Directora. Directora. Listo, iniciamos la grabación, gracias. Ok, gracias. Entonces, bien. Entonces, retomando, la webconferencia de hoy es ecuaciones diferenciales exactas y factor integrante. Eh, como les venía diciendo, las ecuaciones diferenciales exactas se van a poder escribir de esta forma y ya verificamos cómo se calcula, ¿cierto? Entonces, como yo sé que muchos, la gran mayoría de los estudiantes se van a conectar de manera sincrónica, entonces voy a explicar esto que venía hablando, simplemente hablé un par de minuticos. Entonces, hemos visto durante el curso, durante las webconferencias anteriores, el primer método, el método de separación de variables, ¿cierto? Vimos un segundo método, el método de homogéneas, ¿cierto? Y con este primer método se pueden resolver ecuaciones diferenciales, ¿ok? Con este de homogéneas también se pueden resolver ecuaciones diferenciales, y entonces yo les decía, pero entonces, ¿para qué otro método? Si ya tenemos un método, ya tenemos dos métodos, con dos métodos es suficiente, ¿para qué? Ah, bueno, lo que pasa es que la mayoría de ecuaciones no se puede resolver con separación de variables. Ah, bueno, pero algunas sí, entonces, bueno, ese método es fácil, entonces aprendámoslo, claro, si es fácil, entonces aprendámoslo, y si lo podemos encontrar, pues hacemos ese primer método, es lo primero que hacemos. Si no, entonces eh, aparecen las ecuaciones homogéneas, ¿ok? Con las ecuaciones homogéneas, entonces, bueno, aprendimos a resolver algunas ecuaciones, pero entonces no todas las ecuaciones se pueden resolver con esos métodos y van a aparecer durante el curso varios métodos. Otro método que es muy útil es el de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces tenemos una ecuación de este tipo de acá, m de x, y de x más n de x, de y igual a 0. ¿Cierto? Ok, entonces tenemos eso. Y entonces el objetivo puede que lo logremos encontrar en los ejercicios en el ejercicios del ejercicio 3, valga la redundancia, los, se podrá encontrar una f de alguna forma, ya vamos a ver. Se puede encontrar una f, una función f, igual a una constante que cuando uno la deriva, pues va a dar igual, la constante va a dar igual a 0 y la de la izquierda, pues va a ser la derivada. ¿Listo? Ya verificamos, ya miramos si ustedes no se acuerdan qué es eso de derivada parcial con respecto a x, qué es este símbolo que está apareciendo ahí. Ustedes ya lo vieron en cálculo en varias variables, en cálculo, eh, pero entonces ya en todo caso podemos hacer memoria. Listo, entonces ese es el objetivo. Y la solución sería f de x, y, esa función que encontramos igual a una constante. ¿Listo? Y a veces, si nos dan valor inicial, pues podremos encontrar el valor de la constante. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo. Entonces vamos a hacerlo en pasos de manera general. Y después en los ejercicios vamos a seguir estos pasos. En los ejercicios va a ser fácil. Aquí va a estar bien general, eso solo para seguir una guía. Entonces, bien, tenemos que verificar que esta ecuación es exacta. Pero el profesor ni siquiera ha dicho qué significa eso de exacta, ¿cierto? Ok, exacta significa es exacta si vale esta igualdad. Si yo derivo esto con respecto a y, si yo derivo esto con respecto a x, y eso da igual, ¿cierto? Si yo derivo el que acompaña de x con respecto a y si yo derivo eh, n con respecto a x, el que acompaña de y, entonces, y tiene que ser iguales. Si son iguales, entonces, bueno, se dice exacta, eso es exacta, ¿listo? Esa es la definición. Si eso se satisface, entonces, ¿qué hacemos? Paso 2, aparece esa función, que era donde íbamos. Aparece esa función. Bueno, ya vean que el objetivo es encontrar f. Aparece una integral, ya miramos cómo se calcula, y bueno, aparece una función que ni siquiera hemos dicho qué es en los y el objetivo entonces, esta integral se va a poder realizar, y el objetivo ahora se convierte en encontrar g, ¿cierto? Bien, ok,
Paso 3, entonces ya hicimos eso, pasamos al 3, derivamos esto con respecto a y. ¿Y se acuerdan lo que yo les decía, la ecuación eh, la diapositiva anterior? El que acompaña de y, pues vean, tiene que ser igual a n, es el que acompaña de y. Pues entonces igualamos esto, ¿cierto? Cuando lo igualamos, ahí va a ser posible encontrar g. Ustedes lo van a ver en los ejercicios. Y entonces, hagamos eso, sigamos esos pasos. Si seguimos esos pasos, encontramos g, y si encontramos g, pues ya tenemos toda esa función f. ¿Listo? Hagámoslo ya en un ejercicio particular y ustedes lo van a entender bien. Bien. Parece difícil, pero realmente no lo es. Entonces, bueno, y aquí también un último paso, si hay una condición inicial, hay que encontrar el valor de c. Eso sí, siempre. Listo, bien, entonces, eso es de manera general. Uno le puede tomar, por ejemplo, pantallazo de esos pasos y ya puede siempre seguir esos pasos para el ejercicio 3, por el ejercicio 3. Sí, ok, entonces, hagamos un ejemplo. ¿Qué es eso de seguir todos esos pasos en un ejemplo? ¿Qué es lo que a ustedes les toca hacer en ese ejercicio? Entonces, déjenme, yo paso aquí al tablero. Bien. Si tienen dudas, recuerden que al final de este ejercicio, yo abro los micrófonos, no se preocupen. Y ahí puedo intentar solucionar sus dudas, ¿vale? En todo caso, también los tutores están acompañando ahí y si tienen dudas puntuales, también pueden ellos responder. Eh, Directora, yo estoy compartiendo aquí el ejercicio, aquí estoy rayando. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí lo estamos viendo. Lo único que te sugieren es que pongas más Claro. grande el puntero. El puntero, ok, sí, ok, bien, bien. Aquí va a quedar grande, allá era listo, aquí queda más grande, listo. Entonces, vean, importante, entonces, primero, recuerda que aquí, esta es una ecuación como las que yo les propuse allá. Yo copié aquí para que nos quede más fácil, yo me voy a ir aquí para la derecha un poquito. ¿Cierto? Tenemos una ecuación m de xy de x más n de xy de y igual a 0. ¿Cierto? Entonces, m es la que acompaña de x, n es la que acompaña de y. Ah, ok, entonces, bueno, solución. ¿Quién es m? M de xy. M, ¿cierto? De xy, x, y. ¿Quién es? Es esta primera. Entonces la escribimos completa, la escribimos y al cuadrado menos 2x. ¿Cierto? Tenemos esa m. Y n de xy va a ser igual a 2xy más 1, ¿cierto? N de xy es igual a 2x por y más 1. ¿Listo? Ok, ya tenemos m, ya tenemos n. Entonces lo que vamos a hacer es ir al paso 1. ¿Qué nos dice el paso 1? Veamos. Verificar que la ecuación sea exacta. Es decir, derivemos con respecto a y eso tiene que dar igual a la derivada con respecto a x, pero este en m, ¿cierto? Y este en n. Entonces hagamos esta primera, la derivada parcial de m con respecto a y. Y aquí si no se acuerdan, presten mucha atención aquí. ¿Verdad? La derivada parcial. No voy a escribir m de xy porque va a volverse muy grande, solo voy a dejar m. Ustedes entienden que es m de xy. Entonces la derivada parcial con respecto a y, dice allá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es eso? Significa que yo voy a derivar, mejor dicho, x es constante. X va a ser constante. Entonces, vean, ¿cuál es la derivada de y al cuadrado? ¿Ustedes se acuerdan? Claro que sí se acuerdan, eso es 2y. ¿Cierto? Y si yo les digo, lo que no tiene y es constante, o sea, esto aquí es una constante, 2x, pues la derivada de esta constante es 0.
¿Listo? Entonces esa es la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora la derivada parcial de n con respecto a x, de n con respecto a x. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque justamente es el paso a paso. La derivada parcial con respecto a y de m, y ahora la de n con respecto, pero a x. Ajá, con respecto a x. Derivemos n con respecto a x. Derivemos n con respecto a x. Entonces sería esto, ¿cierto? La derivada de 2xy. En este caso, como estamos derivando con respecto a x, ¿qué es lo que va a quedar constante? Lo que va a quedar constante es y, ¿cierto? Entonces, justamente, y es una constante, 2 es una constante, pero están multiplicando a x. Entonces, la derivada de esto, recuerdan, una constante por x, pues simplemente es 2 por y, ¿cierto? Y aquí más la derivada de esta constante, más 1, entonces es 0, no hay problema. Noten que la derivada parcial de y nos dio, de m con respecto a y, nos dio 2y. Y la derivada parcial de n con respecto a x nos dio 2y. Ah, bueno, son iguales. Entonces, la ecuación es exacta. Es exacta. ¿De acuerdo? Entonces, el paso 1 ya está. Aquí podemos escribir paso 1. Paso 1. Entonces, ya está. Podemos seguir si eso se satisface. Paso 2. ¿Cierto? Antes de continuar, yo sé que algunos de ustedes ya han empezado a realizar ejercicios. A veces, en los libros y en diversos lugares, en lugar de aparecer la derivada parcial de m con respecto a y, a veces escriben m sub y. Es exactamente lo mismo. Solo que esta notación, pues, es como más fácil de escribir. Por eso a veces la usan, ¿cierto? Y lo mismo para x. Pues solamente ahí quería agregarles eso. Listo, volviendo. Paso 1, ok. Vamos al paso 2. Vamos al paso 2. Entonces, paso 2. Calcular f de xy igual a la integral de m de xy de x más una función g. Escribamos eso. Escribamos eso que está ahí. Escribamos eso. Entonces, aquí. Entonces, f de xy, ¿cierto? Es igual a la integral de m de xy. Yo no voy a escribir m de xy para que no quede tan grande. De x más una función con respecto a y. Una función que depende de y. Y bueno, podemos calcular esto en la práctica. Veámoslo. Sabemos quién es m. Ah, bueno, reemplacémoslo. Vean, m es y al cuadrado menos 2x. Ah, bueno, entonces esto es igual a la integral m. M es y al cuadrado menos 2x por dx. ¿Cierto? Más una función que depende de y. ¿Listo? Y calculamos esa integral, ¿cierto? Lo podemos hacer por pasos, distribuyendo, ustedes ya saben hacer eso, pero entonces ahora mucho cuidado, nuevamente mucha atención. ¿Cuál es la integral de y al cuadrado? Entonces ahí es mucha atención que hay que colocar. Vean, la integral de y al cuadrado con respecto a x, con respecto a x. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una constante con respecto a dx. Y al cuadrado, estamos integrando es con respecto a x. Ah, bueno, la integral de una constante, ustedes saben que se deja la constante quieta, y al cuadrado, y la integral es x, ¿cierto? Menos 2 veces la integral de x con respecto a x. Ah, ok, aquí es x al cuadrado sobre 2. Porque aquí sí y porque aquí no, porque aquí era con respecto a x. ¿Listo? Y aquí era con respecto a y. Y es una constante. Ok. Y listo, no hay que hacer más nada. Sumarle y. Ustedes se podrían preguntar, bueno, pero nos enseñaron que siempre que uno hace esta integral, le suma una constante. Aquí no es necesario porque realmente, digamos que esta g
está incluyendo esa constante. Al final va a quedar bien claro que va a aparecer una constante que es justamente, se puede incluir ahí. Bien, listo. Paso 2, ok. Paso 2, ok. Paso 2, ok. Paso 3 dice igualar la derivada parcial de f con respecto a y igual a n. Entonces creamos paso 3. Paso 3. Vean que aquí, esto es f. Aquí yo puedo escribir f de xy. Yo puedo escribir f de xy. Todo esto es igual. No hay problema. Entonces voy a calcular, allá nos decían, derive con respecto a y. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y. Ustedes lo pueden ir pensando. Vean, es esto, la derivada de todas estas, ¿cierto? Con respecto a y, con respecto a y. Entonces x queda constante. X queda constante. Entonces queda esto aquí, queda la derivada de y al cuadrado es 2y. ¿De acuerdo? Y este x queda constante porque es con respecto a y. Ok. Menos la derivada. Ah, bueno. Y aquí hubiésemos podido arreglarlo. Solamente por aquí igual. Porque este 2 con este 2 se puede arreglar. Y al cuadrado. No, arreglar no es que signifique que esté mal, sino se puede dividir. 2 dividido en 2. Pues ustedes saben que esto aquí va a dar x al cuadrado más g de y. ¿Cierto? 2 dividido en 2 da 1. Y por eso aquí quedó digamos, el 1. Bien, estamos derivando esto. La derivada de y al cuadrado de x es 2y. X con respecto a y. La derivada de x al cuadrado con respecto a y. Piensen ahí. La derivada parcial. La derivada con respecto a y de x al cuadrado. Ah, bueno, esto es constante. ¿Cierto? Entonces da 0. Si quieren, le escribo más 0 o no lo escribo, no hay problema. Pero si hay que escribir el último. La derivada de esto, bueno, no sé qué es, dejémoslo g derivada prima. Dejémoslo ahí así y vamos a intentar encontrar entonces quién es ese g prima. ¿Listo? Ok. Y recuerden que nos decían iguale esto que estamos haciendo acá, en el paso 3, igualelo con n. ¿Quién es n? Recordemos quién es n, me voy a volver un poquito. N es 2xy, esto de acá arriba, más 1. Ah, bueno, n es igual a 2xy más 1. Nos dicen iguálenlo. Entonces, ¿qué significa igualar? Significa lo que ya tenemos con esto. Entonces vamos a tener que 2yx, estoy escribiendo esto de acá arriba, más la derivada de y, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a n. Entonces esto es igual a 2xy más 1, ¿cierto? Ah, muy bien. Ustedes saben que podemos pasar esto al otro lado, pasarlo a restar, como ustedes lo consideren. Ustedes saben que 2yx igual, aquí 2xy, este es igual a este se puede cancelar, ¿cierto? Están sumando, está ok. ¿Qué quedó? Quedó g' de y igual a 1. Y con esto vamos a poder encontrar g. Y si encontramos g, hemos hecho todo. Ah, bueno, pero entonces listo. Tenemos eso. Nos dice paso 4. Encontrar g. Ah, justamente. G es encontrar, es hacer esto. Entonces hagámoslo. Paso 4. Me voy a bajar aquí. Paso 4. Paso 4. Entonces dice que g de y es igual a la integral de g' de y por dy. Calcular esta integral con respecto a y. ¿Quién es g'? Pues lo hemos calculado, la hemos encontrado. Ok, entonces es 1. La integral de 1 por dy. ¿Cierto? Se puede escribir así. ¿Cuál es la integral de 1 por dy? Con respecto a y. Es y.
¿cierto? Y no, aquí en este aquí no interesa colocar la constante, no hay problema. ¿Listo? Entonces hemos encontrado quién es Y. Listo, acabamos. Ah, bueno, pero hay que escribir. Encontramos la solución. Encontramos la solución. ¿Quién es la solución? ¿Recuerdan que yo les dije que el objetivo era encontrar F? Y F está acá, ¿cierto? Entonces luego, podemos escribirlo así, luego, F de X, Y es igual. Veamos qué era. Simplemente recordemos que estábamos simplemente buscando encontrar G. Entonces, f de x, y es y al cuadrado por x, es todo esto. Lo voy a escribir. Y al cuadrado por x menos x al cuadrado más g de y, más g de y. Listo, g de y lo encontramos. ¿Quién fue? Lo encontramos, g de y. ¿Quién es g de y? Es y. Es y, ¿cierto? Voy a cambiar esta y para que ustedes no se vayan a confundir. Es esta misma. ¿Cierto? Listo. Entonces hemos encontrado. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, la solución general es y al cuadrado x menos x al cuadrado más y igual a una constante. Esa es la solución general. Aquí casi que hemos acabado, casi que hemos acabado. Ya encontramos la solución general, solo que en este ejercicio ahí es un problema de valor inicial. Me voy a devolver un poquito y se van a dar cuenta que no era solo, no era solo esto, sino que también dice que y de 0 es igual a 1. Y de 0 es igual a 1. Ah, bueno, entonces escribamos acá abajo. Recordemos que como, como y de 0 es igual a 1, cuando uno escribe y de 0 es igual a 1, ¿qué significa? Significa que siempre en todos los problemas es lo mismo, que x es igual a 0, que x es igual a 0, y que cuando x vale 0, y vale 1. Y vale 1. ¿Listo? Y lo sustituimos acá y encontramos el valor de c. ¿Listo? Entonces, vamos a sustituir aquí x por 0, x por 0 y y por 1. ¿Cierto? Esto va a dar 0, esto va a dar 0 y esto va a dar 1 y por lo tanto c va a ser 1. Vamos a hacerlo con calma, vamos a hacerlo con calma. Y vale y al cuadrado, y vale 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado por 0 menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Menos 0 al cuadrado más 1, ¿cierto? Porque 1 porque y es igual a 1 y esto igual a constante, ¿cierto? 1 al cuadrado pues es 1, multiplicados por 0 pues es 0. 0 menos 0 más 1 igual a constante, ¿cierto? O sea que esto dio 1 igual a c. La constante, lo podríamos escribir así, a veces a uno le parece como mejor así, c igual a 1, como que, pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces la solución, realmente, la solución, entonces hemos encontrado el valor de c. Entonces, esto que ya encontramos, simplemente cambiarlo por ese c, es la solución particular, en este caso se dice, es y al cuadrado x menos x al cuadrado más y igual a 1. Punto. Terminamos. ¿Listo? Bien, entonces yo intenté ser un poquito más o menos ir despacio para que ustedes vayan también pensando. En este momento acabamos entonces el ejercicio, vamos a pasar entonces a preguntas. No sé si alguien tiene preguntas, no sé, aquí me toca como que dejar de compartir. Em, Déjenme ver, dejar de compartir pantalla, yo creo. Todo, José Alejandro, ¿puedes activar el micrófono? Ustedes tutores pueden activar el micrófono. Ok, José Alejandro. Ok, perfecto. José Alejandro, claro que sí. Tu micrófono es abierto, José Alejandro.
No se escucha. No se escucha, José. Eh, no sé. ¿Alguien más tiene alguna duda? No sé, no se entiende, José. Claro que sí, habla. No se escuchó, no sé. De pronto, si la escribes en el chat, de pronto. Por el momento, entonces vamos a pasar para la siguiente pregunta. Vamos a ver si tú puedes escribir, José, la pregunta en el chat. Yo intentaré responderla. ¿Vale? SBTI, no sé quién es, ACBTI SEAT. Ronald, ahí puedes hablar. No, Ronald se salió, no sé qué pasó. Entonces vamos con Sandra, Sandra Carrillo. Puedes ahí hablar. Sí. Sandra Carrillo. Ok, sí, ahí se puede, no sé qué está pasando. Eh, o Ronald o María Alejandra, alguno de ustedes, o José también, no hay problema. Si ya pudiste. ¿Tienen ustedes las manos Hola, levantadas? Claro que sí. profe, mi pregunta es en el paso 2. Por ejemplo, tú le agregaste una X al ya al cuadrado, eso yo no lo entendí, no sé por qué se agregó Vale, en el vale, paso vale. 2. Entonces paso 2. Sí, Es exactamente aquí, ¿cierto? sí, ¿Por qué se le agregó una X? ¿Cierto? Entonces yo te pregunto, supongamos que tenemos una integral, la vamos a hacer por aquí en un paréntesis. Supongamos que tengamos una integral así, la integral de cualquier cosa, de 2 por dy, a de 2 por dx. ¿Cuál va a ser esa integral? Entonces, como esto es una constante, entonces esto es 2x. Bueno, se le puede sumar más constante en general, en este caso no es necesario. ¿Cierto? Entonces va a ser 2x. ¿Estamos de acuerdo? La integral de esto es 2x. ¿Sí? ok. La integral de eso es 2x. Ahora, entonces nos devolvemos. Nos devolvemos. Es la integral de esto con respecto a x. Eso quiere decir, ya al Profe, cuadrado es un número. Ya, es una constante. Para nosotros, en este momento es una constante. Es como si fuera un número. Entonces, cuando uno lo integra con respecto a x, va a aparecer el número por x. Ese es el motivo. Porque solo es con respecto a x. Esto va a ser una constante. Lo que no es constante es lo que tiene x. ¿Sí está ah, claro? sí, sí, entendí. Hay una duda que tiene la compañera Andrea Molina Díaz. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es la duda? Andrea Molina Díaz, tengo una duda. La derivada parcial de y al cuadrado menos 2x
no es menos 2, ya que la derivada parcial de y al cuadrado es 0. Vamos a ver, puede ser, puede ser. La derivada de y al cuadrado menos 2, la derivada parcial esta aquí, la derivada parcial de esto con respecto a y. Ah, ok, tal vez ella estaba solucionando alguna duda. La tutora, ¿cierto? Es la tutora, ¿cierto? Ah, no. Pero, bueno, en todo caso lo voy a explicar. ¿Cuál es la derivada parcial de esto con respecto a y? Nuevamente, si estamos derivando con respecto a y, lo que es x es una constante y la derivada de constante es 0, ¿cierto? La derivada de y al cuadrado, eso sí depende de y, claro, entonces va a ser 2y. Ese es el porqué. Y lo mismo acá. Aquí vamos a derivar con respecto a x. Cuando derivamos con respecto a x, bueno, y es constante. Y es constante. Entonces la derivada de una constante multiplicada por x va a ser esa constante, 2y, más la derivada de 1 que es 0, que es constante. No sé. Profe, no se ve nada. No sé. Ah, no, eso ya era. Ah, bueno, Ronald dice, la pregunta que tengo es qué pasa cuando no son exactas. Entonces, eso, vamos a hacer 2 ejercicios de estos cuando son exactas y 2 ejercicios de cuando no da esa derivada, no da exacta. ¿Listo? Vamos a mirar cuál es el paso adicional que hay que hacer. ¿Me permite ver el ejercicio inicial que ingresé tarde? Claro que sí. Bien. Entonces, ¿y alguien tiene alguna mano levantada? Déjenme ver si alguien más. Ingrid Yurani, ¿quién? No, buenas noches, soy Ingrid. Hola. Sí, ¿Tutor? Buenas noches. claro que sí. Tutor, no Es tengo... que- Tutor, ¿me escucha? claro que sí. Tutor, buenas noches. No es tanto como una pregunta, sino más bien quisiera hacer una solicitud. Tal vez tú nos podrías explicar un ejemplo con funciones trigonométricas. El siguiente ejercicio es un ejemplo con funciones trigonométricas. Sí, bueno, qué bueno. Gracias. Perfecto. ¿Vale? Profe, hola, ¿me escucha? Hola. Claro. Tengo una duda. Si, por Claro. ejemplo, vamos a hacer el primer paso que es, vamos a derivar, ¿verdad? Entonces, derivamos lo primero con respecto a y. Y si en la primera hay dos términos sumados, pero los dos tienen y, ahí lo que yo hago es sumar las dos y así las derivo. Tú estás proponiendo, digamos, M sería, déjenme yo cambio de color. Un ejemplo es que M sea igual a, no sé, M de X sea igual a X al cuadrado por Y más Y menos 1. Por ejemplo, eso, ¿cierto? Sí, Más YX, vamos a escribir aquí, más Y por X menos 1. Si uno está derivando con respecto a Y, pues entonces, normal, como siempre. X va a ser constante, esto es una X. X va a ser constante. Entonces, derivamos, coloquemos aquí ya el cuadrado. Derivemos esto. X al cuadrado constante. No me interesa porque estoy derivando con respecto a Y. No me interesa. Multiplicado por Y. La derivada de Y sabemos que es 1. Ah, bueno, entonces dio X al cuadrado. Aquí dice más, entonces más. ¿Cierto? La derivada de Y al cuadrado por X. X en este caso lo estamos tratando como constante. Entonces va a ser 2Y por X. Y la derivada de 1 pues es 0 y entonces ya queda así. ¿Listo? Ese es un caso. O sea, derivar normal. Puede que aparezca, no sé, hagamos otro n igual a, no sé, pero digamos, x por... profe, perdón, pero como el primer paso es para yo verificar que es exacta, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí al colocar X, no, o sea, a mí la segunda, o sea, la segunda derivada, la N, me tiene que salir igual X al cuadrado más 2y X. Es que ahí estoy Exacto. Tendría que ser igual.
Si no es igual, ya miramos qué se puede hacer, qué se podría hacer. Si no es igual, entonces ya miramos qué se puede hacer. Exacto. Ok. Tiene que ser igual. Para poder hacer todos los pasos, tiene que ser igual. Entonces, el primer paso es verificar esto. Si no se satisface, paramos y miramos el ejercicio 3 que vamos a hacer acá. Pero hay que saber, en ese ejercicio 3, hay que seguir después, hay solamente que hacer un pasito adicional y encontrar después, seguir estos pasos, 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser parecido. ¿Listo? Bien, entonces, no sé si alguien más tiene una duda, un par de preguntas más para poder continuar. No sé quién está de primera, Lina María. O Heiner. Lina María. Sí, señor, buenas noches. Profe, la verdad quería consultar si el procedimiento exacto, así como lo plantea y lo está explicando, se debe presentar en cada uno de los ejercicios. No, exactamente así no, hay que hacerlo paso por paso, no es necesario decir que hicieron este paso 1 solamente para que ustedes sigan una guía, no es necesario exactamente así, ustedes tienen que seguir unos pasos, claro, en la guía ahí aparece, ustedes pueden argumentar cada paso al frente, ¿cierto? Pero no es necesario que ustedes digan, este es el paso 1 y yo dije como el profesor, como el tutor dijo, no, simplemente pues hacerlo bien, si siguen una guía no hay problema, no es necesario. Vale, Siguiendo listo. este paso. Solamente es para ayudarles, digamos, en organización. Ok, listo. Gracias. Vale. Bien. Y Heiner, Carlos, Jonathan. Ahí ya no, para poder continuar. ¿Alguno de ustedes? Bien. Creo que no. Sandra, Paola. Bien, no, creo que no. Entonces, en todo caso, ustedes saben que ahí está el chat. En un ratico también abriré otro espacio de dudas. Profe, deja ver el paso 3 y 4, claro. ¿Es posible que comparta la grabación de la webconferencia? Claro que sí, se la compartirá y además aprovecho el momento para decirles que hay un canal de YouTube que pertenece al curso y colocaremos todas las webconferencias, están las webconferencias y ahí aparecerán contenidos del curso. Ok, entonces todo tiene que ser igual, hasta los signos, todo tiene que ser igual. Las derivadas, esa ecuación tiene que ser igual. Exacto. Bien, entonces para dar continuidad a los ejercicios, porque si no, no podemos avanzar. Más recuerden que pueden ahí preguntar en el chat. Entonces, la última pregunta era, ¿necesariamente esto tiene que ser exactamente igual a esto? ¿Puede que sea lo mismo pero con un signo cambiado? No, tiene que ser exactamente igual. Si son iguales, entonces pasamos a ese paso. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, hagamos este siguiente ejercicio. Entonces, nuevamente, estamos en el ejercicio de verificar si es exactas, entonces le llamamos a este señor, le llamamos M, y a este señor le llamamos N, el que acompaña a X le llamamos M, y el que acompaña a Y le llamamos N. Entonces, bien, M de X, Y podemos escribir, o simplemente M, nos vamos a entender que eso es M de X, Y, eso es seno de Y, ¿cierto? Y N es igual a 1 más X por coseno de Y. ¿Listo? Ok. Bien, entonces vamos y miramos el paso 1, ¿cierto? Miremos el paso 1. Paso 1, verificar si es exacta, es decir, que esta derivada parcial sea igual a esta derivada parcial. Con respecto a Y, entonces hagámoslo acá. Paso 1. Paso 1. Entonces la derivada parcial de M con respecto a Y la calculamos. La derivada parcial de M con respecto a Y. Bueno, la derivada de seno.
la derivada de seno. Esta función depende de y, seno de y, la derivada de seno. ¿Recuerdan cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de y. ¿Ok? Y ahora, listo, terminamos. No hay nada más que hacer ahí. Ahora, n es esto. Entonces, la derivada allá dice en el paso que tenemos es que calcular es con respecto a x. Bueno, entonces la derivada parcial con respecto a x. La derivada de 1, lo voy a escribir aquí, 0. Más la derivada de x por coseno de y. Ustedes piensan ahí, ¿cuánto es la derivada parcial de x de esto? Aquí aparece un coseno de y, aquí aparece un x. Y yo les digo a ustedes, la derivada va a dar coseno de y. Y si no les dio eso, vean, ¿por qué da eso? X coseno de y. Es la derivada parcial con respecto a x. ¿Cierto? La derivada parcial con respecto a x. ¿Qué significa? Que coseno de y, esto es constante, ¿cierto? Eso es una función de y, es una constante porque estamos derivando con respecto a x. Entonces simplemente lo que queremos derivar es x por una constante. ¿Cuál era la derivada de x por una constante? Pues la constante, ¿cierto? ¿Y cuánto dio esto? Esto dio coseno de y. ¿Las derivadas parciales dieron lo mismo? Sí, dieron lo mismo. Una dio coseno de y y la otra dio coseno de y. Bueno, entonces decimos aquí la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Cierto? Entonces, esas derivadas parciales son iguales y por lo tanto, esa es la definición de ser exacta. La ecuación ok, como es exacta, pasamos al segundo paso. Paso 2, ¿cierto? Y vamos allá y miramos cuál es el paso 2. Paso 2, f de x, y igual a todo esto. Voy a escribirlo. De m por dx más g de y. Eso era lo que decía allá. ¿De dónde salió eso? Lo copié de allá de la derecha. Listo, acá. Listo, entonces podemos seguir. ¿Quién es m? Entonces, esta es la integral. ¿Quién es m? M es seno de y. Seno de y por dx más g de y. ¿Cierto? Ok, entonces ustedes, aquí es un punto crucial nuevamente, esas derivadas y estas integrales son puntos importantes. ¿Cuál es la integral de seno de y por dx? Ustedes piensan ahí y dicen seno de y, ok, no me toca hacer nada porque seno de y depende de y, eso es una constante con respecto a x. Entonces la integral de una constante, entonces es la misma pregunta que ustedes me hacían ahorita, esto es seno de y lo multiplicamos, ¿cuál es la integral de una constante por dx? Es la constante por x, ¿cierto? Esto aquí, hagámoslo aquí así para que no se confunda, ¿cierto? Y esto más g de y. ¿Listo? La integral de una constante, porque es con respecto a x, va a dar esa constante por x. ¿Listo? Ok, hemos encontrado f y solo nos falta encontrar quién es g. Ya hemos encontrado f, falta encontrar quién es g de y. ¿Cierto? Entonces ese es el paso 3. Sí, el paso 3. Derivamos con respecto a y. Paso 3. Dice allá, calcular la deriva parcial de f con respecto a y, allá dice, calcularla. Entonces la calculamos. La derivada de seno de y por x. X es con respecto a y. Entonces x es una constante. Aquí sí hay que derivar seno, porque seno de y. Entonces, ok, la derivada de seno es coseno de y. Y esta constante sigue quieta aquí, no hay problema. Más, no sabemos cuánto es esto, entonces escribimos g' de y.
Ok, ya tenemos esto. Nos toca decir, y nos toca eso igualarlo a n. Recordemos quién es n. N es 1 más x coseno de y. 1, voy a escribirlo igual. 1 más x coseno de y. Y nos toca igualar esas dos cosas. Entonces, bien, tenemos coseno de y multiplicado por x. Esto estoy escribiendo esto de acá arriba. Más g' de y. Y esto es igual a 1 más x coseno de y. Ok. Y ustedes se dan cuenta que coseno de y por x, y aquí está x coseno de y, eso es lo mismo. Esos son números realmente. Eso se puede, uno dice, se puede conmutar. El orden de los factores no altera el producto. ¿Se acuerdan? Eso, coseno de y por x es igual a x por coseno de y. Entonces eso se puede cancelar y quedó g' de y igual a 1, ¿cierto? Bueno, entonces hemos encontrado g', estamos en el paso 3 y nos dice el paso 4, encontrar g de y igual a esto. Entonces vamos al paso 4. Paso 4. Dice allá que g de y es igual a la integral de g' de y por dy, ¿cierto? ¿Quién es g'? Ya lo hemos encontrado, entonces esa es la integral de 1 por dy. ¿Cuál es la integral de 1 por dy? Con respecto a y, pues es y. Listo. Punto. Casi que final. Casi que final. ¿Dónde estaba f? F de xy era igual a esto, igual a esto, igual a esto. O sea que f de xy es seno de y por x más g de y. Y hemos encontrado g. Entonces la solución, bueno, entonces luego f de xy es igual, f de xy igual a seno de y por x, o x seno de y, es lo mismo, más g de y, ¿cierto? Allá dice más g de y. ¿Quién es g de y? G de y es igual a, aquí lo hicimos, entonces más y, ¿cierto? Entonces la solución general es x por seno de y. Bueno, yo a veces hago esta y así, esta y así, ustedes entienden. Es una y más y igual a constante. ¿Listo? Esa es la solución y ahí terminamos. ¿Por qué? Porque no hay que encontrar c, sí, no hay que encontrar en este momento c porque allá no había problema de valor inicial, sino no nos dieron, no nos dijeron y de algo igual a algo, ¿no? Ok, termina acá. Pero si tiene valor inicial, pues hay que hacer eso que hicimos en el ejercicio anterior. Y ahí termina. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí terminamos ese ejercicio. Voy a abrir aquí espacio para un par de preguntas que no hayan dado respuesta en el chat. ¿Quién tiene preguntas? Vamos a ver aquí. Déjenme ver. Edwin. La asistencia, alguno de los tutores compartirá la asistencia. Buenas tardes. Aquí ya la están compartiendo. Buena tarde. Con Edwin, ¿cómo está usted? Sí, Edwin, exacto. Tutor, la pregunta mía es la siguiente. En el paso 3, donde nos pide igualar la derivada parcial de f con respecto a y, igualarla con n de xy, ¿sí? Sí. Y hallar g' de y, es decir, la derivada de g con respecto a y. Yo he notado que en los dos ejemplos que usted nos ha dado nos dio como resultado una constante. Pregunta, si no nos da una constante, sino que nos da una función, qué sé yo, x al cuadrado,
en vez de 1, igual se sigue el procedimiento normal, o siempre tiene que dar una constante en ese paso. Muy buena pregunta. Puede dar, por ejemplo, no sé, G' puede quedar de y al cuadrado más 1. Supongamos que dio eso. Entonces, normal, calculamos la integral G de prima de Y. Entonces, la idea es encontrar G de Y. Entonces, G de Y es igual a la integral. ¿Quién es G'? Entonces sería Y al cuadrado más 1 por dy. Y se calcula esa integral como ustedes saben calcular. Y ahí encuentran G de Y. Esto sería, bueno, en este caso sería y al cubo sobre 3 más Y. Entonces, G de Y va a dar esto y ya simplemente es lo que hicimos. Sustituir. Aquí nos ya dio se reemplaza. Se reemplaza. Y punto. Exacto. Muy bien. Ok, vale. Gracias, tutor. Muchas gracias. No, con gusto. Con gusto. ¿Alguien más? En el último ejercicio que vamos a hacer hoy aparece una función que no es constante, parecida a lo que Edwin, el estudiante Edwin estaba preguntando. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Creo que no hay más preguntas. Bien. Perfecto, muy bien, Brian. Ok, entonces ahí ya les están compartiendo la asistencia, la pueden ir llenando en este momento que estamos haciendo una pausa. Ok. Profe, siempre se comienza con el lado izquierdo de la ecuación. Ah, ok, no es necesario. Hay otra forma, ese es un método que yo les estoy dando para solucionar, pero uno también podría hacer todo lo contrario. Aquí vean, hicimos aquí en estos pasos. Uno hace la integral con respecto a x de m. Realmente uno podría hacerlo al contrario también. No se puede. Entonces utilizar n y aquí de y y aquí g de x, pero bueno, es análogo, es parecido. Es bien semejante, pero con esto es suficiente. Se puede, si hay otra forma, sí. Pero bien. Ok, entonces vamos a pasar ahora sí a factor integrante. Entonces, ¿qué es eso de factor integrante? Entonces, listo. Entonces pasemos a factor integrante. ¿Qué es eso de factor integrante? Entonces, es la pregunta que ustedes estaban haciendo. ¿Qué pasa si la derivada con respecto a y, nosotros estábamos exigiendo que fuera igual para que fuera exacto, esta ecuación fuera igual? Pero ¿qué pasa si eso es diferente? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? De hecho, déjenme ver una cosita por acá que yo anoté los ejercicios, con respecto a los ejercicios suyos de ustedes en la guía, para darles una ayudita para que sepan cuáles son exactamente estos ejercicios que deben hacer esto. Bueno, ustedes calculan la derivada, los que tienen valor inicial, ya los pueden hacer con esos dos ejercicios que hicimos. Los que tienen valor inicial. Y los que no, es decir, los ejercicios A, C y D, hay que hacer un pasito diferente, pero no hay que encontrar el valor de C. Es unas por otras. Entonces, los ejercicios A, C y D, hay que hacer esto porque va a suceder que la derivada parcial, esta ecuación va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, pero no hay problema de valor inicial. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Es convertir esta ecuación en una exacta. Intentar convertir esta ecuación en una exacta. Vean que esto es igual a 0. Entonces, si uno multiplica por cosas, por ejemplo, por una función mu, por una función que aquí yo le llamé mu, la multiplicamos a ambos lados y va a continuar siendo 0. Puede que encontremos esta función de modo que esta nueva ecuación sea exacta. Entonces, el objetivo ahora es encontrar esa función, ¿cierto? Y en los ejercicios que están planteados en la tarea, pues se puede encontrar mu. ¿Listo? Esa función.
¿Cómo se calcula? Pues vamos a mirar. Vean, hay que hacer dos cosas. Verificar primero, verificar esto. Dejémoslo ahí quietico, eso. Y ya miramos si esta función, si esto que está apareciendo 1 sobre m multiplicado por la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y, si eso solo depende de y, entonces ya encontramos encontramos la función haciendo esto. Bueno, puede que solo dependa de y, pero a veces aparece x. Ah, no, ahí ya no hay nada que hacer, no sirve esa opción. Entonces intentamos esta otra. Vean que es diferente un poquito, pero parecida, pero un poquito diferente aquí. Si esta opción, si esta formulita aquí solo depende de x, entonces uno puede encontrar esa función. ¿Listo? Y cuando la encontramos, pues ya después todos los pasos son los mismos. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo que así es más fácil. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejemplo 3. Déjenme, yo paso aquí al tablero. Eso, ok. Aquí escribí las fórmulas para que nos guiemos, ahí nos vamos a ayudar. Ok. Entonces, lo primero, nuevamente, siempre llamarlo en la que acompaña a x, llamémosla de m para seguir esa guía, llamémosla esta de m y llamémosla esta de n, ¿cierto? Entonces allá, paso 1, vamos al paso 1 de siempre, paso 1, verificar que sea exacta y bueno, yo ya les dije que no va a dar exacta, ¿cierto? Vamos a escribir aquí, vamos a escribir m, ¿quién es? Voy a escribir m igual a 3x por y menos y al cuadrado, ¿cierto? Y vamos a escribir n, y vamos a escribir quién es x multiplicado por x menos y, ¿cierto? Aquí es más fácil, si multiplicamos podemos encontrar la derivada más fácil. Entonces multipliquemos, quitemos el paréntesis. ¿Cómo se quita el paréntesis? No solo quitarlo, es distributividad, ¿cierto? X por x, x al cuadrado, menos x por y, pues x por y. Listo, entonces ya tenemos quién es m y quién es n. Entonces ahora sí, paso 1. Paso 1. Vamos a hacer las derivadas parciales. La derivada parcial de m con respecto a, ya se acuerdan que decía, con respecto a y. ¿Se acuerdan que eso era lo que tocaba verificar? La derivada parcial de m con respecto a y, esto es igual a la derivada parcial con respecto a y. Ah, bueno, vean, 3x por y con respecto a y, 3x es constante, por y la derivada de y es 1, entonces da 3x. ¿Cierto? Menos la derivada de y al cuadrado es 2y con respecto a y, es 2y. ¿Cierto? Ahora la derivada parcial de n con respecto a x va a dar, con respecto a x, la derivada de x al cuadrado es 2x y menos la derivada de x por y con respecto a x es y. ¿Cierto? Porque la derivada de x es 1 y bueno, y queda constante. ¿Cierto? Ah, bueno, nos dimos cuenta que este señor es diferente, ¿cierto? 3x menos 2y no es 2x menos y, no es. Entonces la derivada parcial de m con respecto a y es diferente de la derivada parcial de n con respecto a x. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, entonces ahí sí hay que mirar esta opción 1, y esta opción 2. Bien, entonces intentemos mirar esas opciones. Entonces, opción 1, veamos aquí, hagámoslo aquí, opción 1. Opción 1. Entonces, escribamos la fórmula para que no nos confundamos. La opción 1 es 1 sobre m, voy a irlo haciendo por pasos, 1 sobre m, multiplicado por, vamos a mirar a quién es, la derivada parcial de n con respecto a x, la derivada parcial de n con respecto a x, menos la derivada parcial de m con respecto a y. Vamos a mirar si está bien.
con respecto a X, con respecto a Y, M con respecto a Y. Está bien. ¿Cierto? Ok, pero vean que parece difícil, pero aquí dice que P de Y y verificar si eso solo depende de Y. Parece difícil, pero vean que no lo es tanto. Vean que ya tenemos la derivada parcial de n con respecto a X, ya la tenemos. Ya tenemos la derivada parcial de m con respecto a y. Ok, y m la tenemos. Entonces es solo reemplazar y mirar si eso que nos da solo depende de y. Entonces es 1 sobre, ¿quién es m? Es 3xy menos y al cuadrado. La derivada parcial de n con respecto a x es 2x menos y. ¿Cierto? Y aquí dice menos, abro paréntesis, la derivada parcial de m con respecto a y, que está acá, 3x menos 2y. Listo, e intento mirar si eso va a dar solamente dependiendo de y. Verifiquémoslo, hagamos los pasos que podamos aquí, ¿cierto? Arreglemos esto, quitemos este paréntesis, a ver qué pasa, 2x menos y menos 3x. Y cuidado aquí, yo he visto algunos ejercicios, se les olvida colocar aquí, no solo es quitar el paréntesis, sino multiplicar el menos con este, más 2y, ¿cierto? Y hacemos las sumas que podamos aquí, y ahí nos vamos a dar cuenta si es o no es, si solo depende de x, si solo depende de y en este caso. 2x menos 3x da menos x, menos y, más 1y menos 1y más 2y da menos 1 más 2 da 1y, entonces va a quedar así. Y ahí esto, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Será que se puede hacer algo? Vea, aquí depende, no solo depende, aquí aparecen 3xy, y al cuadrado, esto no solo depende de y, no solo depende de y. Entonces no nos sirve, esa opción 1 no nos sirve. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Mirar la opción 2. Sí, está todo correcto, déjenme ver aquí. 2x menos 3x da menos x. Ah, ok, está bien, sí. Listo, entonces opción 2. Opción 2. Entonces vamos y no, nuevamente. Dice allá que eso solo, esto, p de x solo debe depender de n, de x. Entonces aquí voy a escribir voy a escribirla y ustedes van a ver que es exactamente la misma. La derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Ya verificamos si está igual. 1 sobre n, la derivada parcial de m con respecto a y, verifiquemos. La derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Está bien, solo copié, solamente copié. ¿Listo? Y nuevamente, esto lo tenemos, esto lo tenemos y esto lo tenemos. Entonces vamos a verificar. Entonces esto va a dar 1 sobre n. ¿Quién es n? Subamos aquí, subamos aquí. Bien, n es o x multiplicado por x menos y o x, cualquiera de los dos, que eso es lo mismo. Voy a escribir, por conveniencia, voy a escribir esta inicial. O si no, después me tocaría factorizar. Es lo mismo. X menos y. ¿Cierto? La derivada parcial con respecto a y, de m con respecto a y, m con respecto a y, m con respecto a y es 3x menos 2y. 3x menos 2y, ¿cierto? Menos la derivada parcial de n con respecto a x. La derivada parcial de n con respecto a x es 2x menos y. Entonces, aquí es bueno abrir paréntesis. 2x menos y, ¿cierto? 2x menos y, ¿está correcto? 2x menos y. Bien.
Ok, entonces seguimos. Aquí vamos a hacer los pasos, los mismos pasos, intentar cancelar lo que se pueda y verificar que eso solo depende de X. Si no, bueno, no se puede, por lo menos no conocemos, no nos sirve este método hasta ese momento. Pero en los ejercicios que ustedes tienen, alguna de las dos les va a servir. Bien, entonces vean, 3x menos 2y menos 2x más y. ¿Cierto? Esto es igual a 1 sobre x por x menos y. ¿Cuánto es 3x menos 2x? 3 menos 2 da 1, entonces da x. ¿Cierto? Menos 2y más y, menos 2 más 1y da menos y. Y esto solo depende de x. Bueno, parece que no, pero sí, vean. Esto está acá arriba multiplicando, esto está acá arriba dividiendo, entonces uno cancela y obtiene que esto es igual a 1 sobre x. Solo depende de x. Ok. Sí, solo depende de x. Ok, entonces, perfecto, estamos en la opción 2. En la opción 2, entonces, ¿qué nos dice la opción 2? Ok, vamos allá, miramos, subimos aquí. La opción 2 dice, la función que estamos buscando es e elevado a la integral de p de x. Entonces, hagamos ese factor integrante. Factor integrante. Integrante. ¿Quién es? Es mu de x igual a e a la integral de p de x por dx. Allá decía eso. Entonces, ¿qué realmente nos toca encontrar? Esta integral. Podemos hacer la parte o la podemos hacer aquí. Entonces, esto es igual a e a la integral de ¿quién es p de x? P de x ya fue la que encontramos. 1 sobre x. 1 sobre x por dx. ¿Listo? Y recuerdan que, bueno, esto es igual a e a la logaritmo natural de x. ¿Listo? Bien, entonces ahí hemos encontrado esa función, la función mu, ¿cierto? Y entonces aquí mucha atención, vean, mu de x igual a, entonces la tenemos aquí, esta es logaritmo natural de x. Y eso, esta expresión e elevado a la algo va a aparecer en muchas partes ahí de los ejercicios, no solo en los del ejercicio 3. Entonces recuerden que el exponencial es el inverso del logaritmo. Entonces mu de x va a ser exactamente igual. Lo que sucede aquí es que deberíamos escribir valor absoluto de x, ¿cierto? Pero entonces, para que no haya problemas digamos, con el concepto de derivada, porque esta función tiene que ser derivable, entonces uno dice esto, y eso va a suceder en varios ejercicios, y claro, si ustedes quieren ser súper precisos, entonces pueden decir que x es mayor que 0. La solución que vamos a encontrar es restringida a ese dominio, ¿bien? O la podrían hacer con x negativo, no hay problema. ¿Listo? Entonces va a ser esto. Entonces ese es el factor integral. Esto lo hablé porque esto aparece en varios ejercicios. Entonces ese es el factor integrante. Ok. Entonces si nos devolvemos a lo que decíamos era encontrar esta función, ¿cierto? Entonces ahora sí volvemos a la ecuación inicial. Volvemos a la ecuación inicial. ¿Cuál era la ecuación inicial? Me estoy devolviendo acá. Ya llevamos un montón aquí. Esto. Esta es la ecuación inicial. Entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación por la función que encontramos. Como yo les dije al principio, déjenme, yo les muestro aquí en la presentación. Vean, toda esa función inicial por la función que encontramos. Y esa función ya va a ser, esta ecuación ya va a ser exacta. Y se va a hacer igualito que ya explicamos los dos primeros ejercicios que ustedes entendieron. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar todo esto. Entonces, 3, déjenme ver, 3xy menos y al cuadrado
Yo la tengo por acá anotada para no tener que subir tanto y marearlos. Vean, vamos a anotar 3xy menos y al cuadrado por dx, x por x menos y. Todo eso lo vamos a multiplicar por la función que encontramos. Entonces la voy a escribir aquí abajo. La función que encontramos es x. Entonces toda esta x la vamos a multiplicar por la función m que era de antes, que era 3xy menos y al cuadrado por dx, más la otra función era x por x menos y, x por x menos y. No olvidar que esa función también toca multiplicarla por x. Ambas funciones se multiplican por x, porque esta es mu, por dy, igual a 0. Y ahora ustedes vuelven y empiezan. Ahora sí nos va a dar, no hay problema. Podemos arreglarla, podemos multiplicar esto para que, o hagámoslo así. Llamémosla a esta función, ahora sí vamos a comenzar de nuevo. Esta función va a ser m, o para no confundirnos, entonces llamémosle, porque en el mismo ejercicio ya le llamamos a alguien m, entonces llamémosle m barra, no sé, y a esta n barra. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es m barra? M barra es igual a x multiplicado por 3xy menos y al cuadrado, ¿cierto? Y la podemos, digamos, distribuir, y esto va a dar 3x al cuadrado por y menos x por y al cuadrado, ¿cierto? No olvidar que esta x también va con este y al cuadrado. Y bueno, ¿quién es n barra? N barra es igual a x por x menos y. Entonces esto es igual a, bueno, esto realmente es x al cuadrado, ¿cierto? X por x va a dar x al cubo, y x por y va a dar x al cuadrado y. ¿Cierto? Entonces esas son las dos nuevas funciones. Y entonces, como les decía, volvemos al paso 1. Paso 1. Ahora, ¿será que sí? Paso 1. Pues según eso, según este método, pues dice que sí, vamos a verlo. Entonces, calculemos la derivada parcial de m con respecto a y, ¿cierto? Allá decía con respecto a y, si ustedes verifican la tablita que yo les creé, es justamente la derivada parcial con respecto a y. Entonces derivaríamos esto con respecto a y. La derivada de y es 1, 3x al cuadrado, entonces queda constante, ¿cierto? Está constante, menos la derivada parcial con respecto a y de esto. X es constante, la derivada parcial de y al cuadrado es 2y. Voy a escribirlo así. 2 por y. ¿Cierto? Listo. Ahora la derivada parcial de n, bueno, n barra, con respecto a x. Entonces nos va a dar, la derivada parcial con respecto a x va a dar 3x al cuadrado, menos la derivada parcial con respecto a x va a dar 2x por y. ¿Son iguales? 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, 2xy, 2xy, menos, menos. Perfecto. Entonces ahora sí podemos hacer lo que ya sabemos hacer. La derivada parcial de m barra con respecto a y es igual a la derivada parcial de n barra con respecto a x, es decir, la ecuación es exacta. Es decir, la nueva ecuación es exacta. ¿Listo? Ok, cuando tenemos eso, nos vamos al paso 2, al paso 2 de las ecuaciones exactas, ¿cierto? Paso 2. Y por allá vamos y miramos cuál era el paso 2. Entonces el paso 2 decía f de x, y era igual a la integral de m, en este caso pues m barra, ¿cierto? Con respecto a x más g de y. Allá dice eso la formulita. Ustedes pueden verificar. Bien, entonces ¿esto cómo se hace? Entonces simplemente sustituyendo la integral de m barra. M barra pues está por acá arriba, 3x al cuadrado por y menos x por y al cuadrado, todo eso por dx, ¿cierto? Más g de y.
¿Listo? Bien. Y ok, calculamos esta integral con respecto a x. Cuidado siempre con respecto a x. Entonces, 3y va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? X al cuadrado. Va a quedar 3. Vamos a escribirlo. 3y, la integral de x al cuadrado es x al cubo, ¿cierto? Sobre 3, ustedes saben eso. Menos la integral con respecto a x de x por y al cuadrado. Nuevamente, y al cuadrado es constante, entonces queda x al cuadrado sobre 2 y esta constante queda igual. ¿Cierto? Más g de y. ¿Cierto? Ok, ya tenemos f. Ya tenemos f. Aquí el tablero me impide continuar, entonces yo voy a generar aquí una nueva página. Una nueva página. Y entonces, miremos. Paso 3. Paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Entonces el paso 3 ustedes van y miran allá y dice, ahí miran y ustedes dicen la derivada parcial de f con respecto a y, toca igualarlo con n. Toca igualarlo con n. Entonces calculemos quién es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cierto? Nos devolvemos, tenemos f es esto, con respecto a y. Vea, este primer término, vean, aquí uno puede cancelar, este 3 con este 3 se va a cancelar, entonces aquí podríamos haber hecho otro paso. Y por x al cubo, menos x al cuadrado sobre 2, por y al cuadrado, más g de y. Ok, entonces, ahora sí, la derivada parcial. ¿Qué derivada parcial nos están pidiendo? Con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, x al cubo es constante, la derivada de y es 1. Entonces nos va a dar x al cubo. ¿Cierto? Ahora lo segundo, menos. X al cuadrado sobre 2 por y al cuadrado. La derivada de y al cuadrado es 2y, porque estamos derivando con respecto a y. Entonces vamos a escribirlo allá. Entonces va a quedar x al cuadrado sobre 2 por 2y. ¿Cierto? Y por último la derivada más la derivada parcial con respecto, no, la derivada con respecto a y. Listo. Y eso igualarlo. Podemos hacer un paso aquí para arreglar, para cancelar esto. Entonces esto va a dar x al cubo menos x al cuadrado por y más la derivada de y. Y nos dicen iguale eso con n. Entonces esto igual a n. Y nos devolvemos, no nos acordamos quién es n. Bueno, aquí es barra, ¿cierto? Barra porque estamos aquí en este barra. Entonces, n. X al cubo menos x al cuadrado y. Entonces esto es x al cubo menos x al cuadrado y. ¿Cierto? Bueno, y sucedió lo que el compañero estaba diciendo. Vean, esto se cancela porque x al cubo y x al cubo se cancela. Este se cancela y en este caso nuevamente justamente nos dio g' de y igual a, pues no hay nada, entonces es 0. ¿Cierto? Pero a veces, por ejemplo, el siguiente ejemplo que les propongo, no va a suceder esto. Va a suceder que va a dar y al cubo, ya va a dar una función que no es constante. Bien, entonces dice allá el paso 4. Paso 4. Encuentre g, ¿cierto? G de y es igual a la integral de g' de y. ¿Cierto? ¿Quién es? Pues en este caso es la integral de g' de y es 0. 0 por dy. ¿Qué funciona al derivarla de 0? Sabemos que son las constantes. Llamemos la constante 1. Y por lo tanto, entonces la función general, la solución general es f de x, y, que ya encontramos quién es. Nos devolvemos por acá, f de x, y está por allá abajo, y por x al cubo, menos x al cuadrado sobre 2y al cuadrado, x al cuadrado sobre 2y al cuadrado,
¿cierto? Más g de y, pero g de y lo acabamos de encontrar, más una constante. Una constante. Ah, bueno, esta es la función f. Entonces la solución general es esta función, voy a escribir mejor. Bueno, es esta función igual a una constante. Constante 2, aquí está bien. Listo. Y lo podremos escribir hasta mejor. Como este es constante y este es constante, podemos pasar esta constante al otro lado. Y entonces la solución general es y por x al cubo menos x al cuadrado sobre 2, y al cuadrado, igual a c, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dice? C igual a C2 menos C1. Esa es la solución que queríamos encontrar. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ahí ya terminamos, esa es la solución. En los ejercicios, como les dije, en los ejercicios que les mencioné, en los ejercicios A, C y D, ustedes van a tener que encontrar ese factor integrante y después hacer lo mismo. Y esta C, pues la dejan igual aquí a C porque no es necesario, porque no tiene valor inicial. Entonces, terminado este ejercicio, nuevamente vamos a pasar aquí a, tal vez ustedes tengan dudas, preguntas. Bien. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Mayra Alejandra, claro que sí. Hola, profe, buenas tardes. Claro que sí. Buenas noches, sí, buenas tardes. Profe, a mí me quedó una duda en la exponencial. Perfecto. Nos devolvemos por acá, ¿dónde era? ¿Dónde era? En esta exponencial. Sí, profe, por ejemplo, ahí ¿tú sacaste fue la integral? Ah, ok. Es que ahí no entendí. ¿En cuál? ¿En qué parte? ¿En esta igualdad? Donde ¿En este? dice factor integrante, abajo, donde Ah, dice mx igual a e al logaritmo natural de x. eso, entonces, yo creo que tal vez la pregunta es, ¿por qué la integral de 1 sobre x de x? ¿Cuál es esa integral? La integral de 1 sobre x Logaritmo. es logaritmo natural de x. Entonces, esto de acá es exactamente esto de acá. Y la e continúa igual. ¿Sí era eso? Pero, ¿por qué en mx luego da igual a x? No entiendo. Ah, bueno, lo que pasa es que la inversa, logaritmo de la exponencial y el logaritmo son inversas. Siempre que uno tiene una función inversa de la otra, pues va a dar, aquí daría simplemente valor absoluto de x. Se debería colocar así, pero como estamos tomando solamente x positivo, les decía, pueden tomarlo aquí en este caso, entonces va a quedar x. ¿Listo? La exponencial siempre, eso es como decir, la multiplicación es la inversa de la división. Aquí la exponencial es la inversa del logaritmo. Son propiedades inversas. Entonces, la inversa del logaritmo natural es la exponencial, la inversa de la exponencial es el logaritmo natural, y por eso da exactamente eso. O sea, lo que está dentro del valor absoluto es el valor que se coloca ahí, ¿sí? Sí, por ejemplo, supongamos que puede aparecer por allá en un ejercicio de ustedes, se me ocurre, e a la, no sé, logaritmo natural de x, así con este 2, puede que suceda. Ah, hay que tener un poquito de cuidado, no se puede solamente colocar 2x. Aquí tocaría, por propiedad de logaritmos, este 2 se puede subir, entonces quedaría e a la logaritmo natural de x al cuadrado, ¿cierto? Ese valor absoluto se puede escribir así, era el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué se escribiría acá? Entonces la inversa de e y ln son inversas, digámoslo así, entonces simplemente va a quedar lo de acá adentro, x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Listo? Allá simplemente aparecía en el ejercicio aquí aparecía
E a la ln de este valor absoluto de x, te da valor absoluto de x. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí lo podemos, cuando da valor absoluto, lo podemos dejar simplemente con la parte positiva para que no haya problemas de derivada. Pero uno va a poder encontrar la solución, no hay problema. Y si no tuviera el valor absoluto, también se coloca lo que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, esto, se me ocurrió ahorita. ¿Qué habría que colocar? Seno de x. ¿Sí? O lo que esté aquí. Exacto. Y profe, una última duda. Por Claro que ejemplo, sí. ¿cómo se sabe que la X sí depende o cuando la Y sí depende? Ah, eso de las opciones, ¿cierto? De Sí, las señor. opción 1 y opción 2. Sí, profe. Entonces, no, simplemente es uno calculándolo. Aquí lo hicimos. Mira que calculamos y nos dimos que, mira que aquí hay, ¿qué significa? No depende solo de Y, no solo depende de Y. Mira que aquí hay X, ¿cierto? Entonces no solo depende de Y, aparece en X también. Aparece en X también. En cambio, entonces nos tocó pasar a la segunda opción. Nos tocó pasar a la segunda opción. Y este solo depende de X. Solo depende de X. ¿Hay Y? No hay Y. Entonces, Ya. listo. Ajá. Gracias, profe. Ok. Ok, bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta para poder continuar y no extender tampoco tanto la web? Por mi parte, no, profe. Bien, ¿alguien más? Déjenme ver. Paola. Y con Paola podemos pasar al siguiente ejercicio y con eso intentar terminar. Paola, te escuchamos. Ok. Entonces creo que, no sé si ustedes tienen por acá preguntas. La directora está dejando el canal de YouTube para que ustedes si quieren suscribirse o encontrar ahí las grabaciones, por ejemplo, en particular de esta y de las demás webconferencias también aparecen ahí. Ok, entonces vamos a pasar a continuar para poder avanzar. Andrea Molina, con eso pasamos. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este es el último ejercicio. Entonces nuevamente aparecen cosenos, funciones trigonométricas. ¿Cierto? Entonces, déjenme me organizo por acá. Ok, entonces nuevamente, lo de siempre. A la M, a la que está acompañando a Profe, X. Claro, habla con claro que sí. Andrés, que ahorita se activó el micrófono. Perfecto. Entonces, contigo terminamos esas preguntas. Dale. Profe, lo que pasa es que me perdí después de que hicimos lo de integral. En el tercer paso ya me confundí, no entendí qué tocaba hacer. En este tercer paso, justamente que estamos acá, ¿hasta dónde entendiste? ¿Entendiste hasta aquí? ¿Y qué pasó después? No, después Hasta del segundo. segundo paso, hasta el segundo paso quedé ahí bien. Y ya después para allá me confundí. Ah, ok. Entonces el segundo paso fue esto, ¿cierto? Entonces aquí es simplemente recordar que uno deriva, ¿cierto? El paso 3 allá dice, justamente aparece esta igualdad. Entonces hay que calcular la derivada con respecto a y. Entonces la derivada de f con respecto a y. ¿Quién es f? F está acá. Entonces uno deriva con respecto a y. Uno deriva con respecto a y. Y entonces, bueno, lo hicimos paso por paso y nos dio esto. Nos dio hasta aquí. Hasta aquí. Nos dio la derivada. Y entonces aquí dice igual y por eso colocamos este igual. ¿Cierto? Igual a n barra. Y allá miramos quién era n barra. N barra, ¿dónde estará? Por aquí n barra x al cubo menos x al cuadrado y. Por eso escribimos x al cubo menos x al cuadrado y. Y ahí, justamente, x al cubo con x al cubo se cancela
menos x al cuadrado y con menos x al cuadrado y se cancela, y que va a quedar la derivada de g con respecto a y igual a 0. ¿Sí? Y ahí encontramos g. ¿Cómo se encuentra g? Integrando, haciendo este paso 4, la integral de 0 es constante. Y ya, ahí simplemente reemplazar quién era f, f la teníamos por acá abajo, f era todo esto, y faltaba encontrar quién era g. Entonces es eso. No sé si ahí queda claro. Sí, ya, ¿O tienes ya un algún- poquito mejor. ¿Mejor? Ujú. Bien. Listo. Entonces, como último ejercicio, porque ya llevamos hora y 40, que ustedes también se pueden cansar. Entonces, vamos. Aquí llamamos esto de m, ¿cierto? Llamamos esto de n, ¿cierto? Entonces, llamamos m, entonces llamémoslo m igual a y al cuadrado por coseno de x. N es igual a 4 más 5y por seno de x. 5, esto es un 5. Ok. 5y, quedó peor. 5y por seno de x. ¿Cierto? Y lo de siempre. La derivada parcial de m con respecto a, hay que calcularlo con respecto a y, ¿cierto? Bueno, coseno de x, eso es constante. Entonces quedaría 2y coseno de x. Punto, no hay que hacer nada más. Ahora la parcial de n con respecto a x. La derivada parcial de n con respecto a x, bueno, esto es igual a. La derivada parcial con respecto a x de 4 es 0, ¿cierto? Entonces 0 más, estamos derivando con respecto a x. Ok, vean que dio diferente. Parece que casi que igual. 2y coseno, bueno, aquí lo podemos hacer un paso más. 5y coseno de x, pero no son iguales. Si no son iguales, hay problema. Si no son iguales, entonces no es exacta. La derivada parcial de m con respecto a y, ustedes preguntaban eso, si era igual, si solo era un signo, si solo cambiaba por una constante. Esto no es igual, ¿cierto? Esto no es igual. Entonces no es exacta. No es exacto, ¿cierto? Entonces toca mirar las dos opciones y las opciones también las tenemos acá. Miremos la opción 1. Si solo depende de y, ¿qué significa solo depender de y? Como les decía, solo aparece y, no aparece x, no aparece nada de x. Entonces verifiquemos. Opción 1. Opción 1. Entonces vamos a verificarlo. Entonces P de y igual a 1 sobre m, la derivada parcial de, vamos a mirar, la derivada parcial de n con respecto a x, n con respecto a x, menos la derivada parcial de m con respecto a y. Y ya lo tenemos como nuevamente pasó en el ejercicio pasado, ya lo tenemos todo. Entonces esto es igual a 1 sobre m. ¿Quién es m? M es y al cuadrado por coseno de x. Y al cuadrado por coseno de x. ¿Quién es la derivada parcial de n con respecto a x? La tenemos por acá. 5y coseno de y. 5y coseno de x. Coseno de x. Menos la derivada parcial de m con respecto a y. 2y coseno de x. Ok. Entonces esto es igual a 1 sobre y al cuadrado coseno de x, ¿cierto? Lo multiplica, coseno de y, no, 5y coseno de x, 5y coseno de x menos 2y coseno de x, eso es igual a 3y coseno de x, ¿cierto? Dejémoslo en paréntesis.
Esto solo depende de y. Aparece en x, pero vean que, ay, podemos cancelar, ¿cierto? Y nos dio, esto es igual a 3y sobre y al cuadrado. De hecho, podemos cancelar una y, ¿cierto? Y nos va a quedar igual a 3 sobre y al cuadrado, 3 sobre y. Y con y al cuadrado va a dar 3 sobre y. Ok, sí, solo depende de y, perfecto, no hay que hacer nada más. Pues no hay que hacer nada más, no, encontramos quién era P de y, ahora hay que encontrar quién es mu. Sí, solo depende de y. Solo depende de y. Ok, entonces, ¿quién es el factor integrante? Entonces, factor integrante. Allá dice en la tablita que yo les coloqué es mu de y igual a e a la integral de p de y, ¿cierto? Solamente para que verifiquemos dónde está mu de y es e a la integral de p de y, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es igual a e elevado a la integral de quién es p de y, pues fue lo que encontramos. P de y es igual a 3 sobre y. 3 sobre y por dy. ¿Listo? ¿Cuánto da esta integral? Esta integral va a dar igual a e a la integral de 3 sobre y a 3 logaritmo natural de y. ¿Cierto? Y como les decía hace un momentico, justamente en las preguntas de ustedes, entonces e por propiedades de los logaritmos, entonces esto va al exponente. Esto se escribe así, logaritmo natural de valor absoluto de y al cubo. Y nuevamente, ¿esto cuánto va a dar? Pues va a dar, ¿se acuerdan? Y al cubo. ¿Cierto? Dejémoslo solamente positivo. Solamente positivo para no tener problemas con derivadas. Un problemita ahí técnico, pero entonces no hay problema porque vamos a encontrar solución para valores positivos. Ok. Listo, hemos encontrado el factor integrante. ¿Qué hacemos con ese factor integrante? Pues recordar cuál era la ecuación. La ecuación nos devolvemos es toda esta, la multiplicamos toda por ese factor integrante. Ok, entonces eso es lo que yo voy a hacer aquí. ¿La ecuación era cuál? La ecuación era y al cuadrado coseno de x por dx más 4 más 5y por seno de x. Esa era la ecuación por dy igual a 0. Esta es la ecuación inicial. Entonces la multiplicamos toda por y al cuadrado, y al cubo y por y al cubo. ¿Listo? Entonces realmente la ecuación que nos queda es y a la 5 coseno de x por dx más 4y al cubo más 5y a la 4 seno de x por dx igual a 0. Listo, tenemos esa nueva ecuación. La podemos intentar solucionar y nuevamente comenzamos y ahora sí ya vamos a poder hacerla. Esto es m, o bueno, no le llamamos nuevamente, llamémosle m barra, esto va a ser n barra. Y bueno, yo creo que esos pasos ustedes ya los entendieron hoy. Solo para terminar, digamos que verifiquemos que sí realmente da. Entonces, ¿qué hay que hacer? Paso 1. Paso 1. ¿Quién es la derivada parcial de m barra con respecto a y? Es lo que hay que calcular. Entonces, esto va a dar 5y a la 4. Coseno de x es constante. Coseno de x. ¿Cierto? Y ahora con respecto a la derivada parcial de n barra con respecto a x. Entonces hay que hacerlo. ¿Cuánto da? Con respecto a x, esto va a dar, esto no tiene x, esto es una constante, eso da 0. ¿Cierto? Esto es constante, 5y a la 4 es constante. La derivada de seno con respecto a x es coseno de x. Y vean que, curiosamente, ahí sí dio. Entonces, la derivada parcial de m barra con respecto a y es igual a la derivada parcial de n barra con respecto a x. Es exacto. Es exacto.
¿cierto? Y entonces ahí ustedes continúan con el paso 2 si quieren continuar o ya saben hacerlo. Paso 2, que es exactamente igual como hicimos todo, era calcular la integral. Bueno, ahí ya ustedes miren. Paso 2, paso 3, paso 4 y ya. Yo creo que con ese ejercicio podemos terminar. Sin embargo, pues voy a abrir aquí sesión para dudas. No dejó registrar. La idea es que pueden, no sé. Bueno, en ocasiones anteriores lo que hemos hecho es que ya aparece tu nombre. Exacto. Exacto, justamente alguien está compartiendo. Siempre que aparezcan nombres completos, solo aceptamos las reclamaciones mañana. Si se realizan después, no será posible verificar, ¿no? Entonces, ustedes tienen, ahí ya colocaron sus nombres, aquí después aparece en Teams quiénes fueron los que asistieron, y si alguno de ustedes le escribe a su tutor, que por favor que no pudo llenar la asistencia, entonces ahí seguramente, y ustedes pueden mandar hasta pantallazo y ahí ya lo arreglamos. No sé, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, déjenme ver aquí. Sí, hay dos preguntas. John Edward. Ok, John Edward, claro que sí. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle con respecto a lo último que hicimos, que lo de la constante, no importa que aparezca la Y, igualmente la tomamos como constante y no la tenemos en cuenta. Sí, pero específicamente ¿en dónde? Por ejemplo. Aquí en donde estamos tomando n barra, donde aparece 4y a la 3. No, abajo, ya en lo último. Donde estamos verificando. En el ejercicio anterior, ¿cierto? Sí, en el último que hicimos. Este será, yo creo que es este, ¿cierto? N barra. N barra. No, tutor. El último que quedó para que nosotros sigamos haciendo lo demás. Perfecto. Entonces, ejercicio 4, entonces, listo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es exactamente aquí en este ejercicio? ¿Listo? Exactamente donde dice n barra, sí, donde dice 4y a la 3, más 5y a la 4 seno de x. Ok, listo. ¿Y ahí cuál sería la duda? Sí, y lo que pasa es que mi duda es, porque sé que el 4y a la 3 la tomamos como una constante, o sea que no la tenemos en cuenta. Pero sin importar de que la y esté ahí, siempre la vamos a tomar como una constante. Perfecto, entonces la duda es esa. No sé si Entonces, al momento, ella no es constante, ella no es una constante, pero cuando la derivamos con respecto a x, solo con respecto a x, ahí se toma como constante. Entonces, cuando la deriva 1 con respecto a x, ella es una constante, entonces esto es 0. Lo mismo acá. 5y a la 4 se considera como constante para derivar con respecto a x. Entonces queda 5y a la 4 y bueno, seno si no es constante porque vamos a derivar con respecto a x. ¿Cierto? Lo mismo sucedió acá. Cuando derivamos con respecto a y, coseno de x, como estamos derivando con respecto a y, solo lo consideramos constante. Esto es constante con respecto a y. La derivada, entonces va a ser simplemente 5y a la 4 coseno de x. Bien. No sé si eso resolvió tu duda, si fue suficiente. Sí, tutor, muchas gracias. Vale, un gusto. Bien, hay varias participaciones aquí. Vladimir Biafara. Vladimir Biafara. Entonces, no sé, no se escucha por el momento, entonces, ¿será que no? Sí, ustedes tienen micrófono. Entonces, Andrés Camilo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Andrés Camilo. Yo primero, pues respetando a todos los tutores,
También lo felicito porque me gustó muy bien, fue muy claro en la especificación, perdón, en el ejercicio o en los ejercicios que desarrollamos. Pero pues ojalá tuviéramos alguna retroalimentación de la anterior videoconferencia, pues yo respetando al tutor anterior, del ejercicio 1 y 2, que eran ecuaciones diferenciables separables y homogéneas. Es que, digamos, la forma como él lo realizó, no sé si muchos estudiantes estuvieron confundidos, pero yo sí. Entonces, no sé si podamos tener otra videoconferencia donde nos repasen esos dos ejercicios, porque pues este método me gustó el suyo y pues no sé, el anterior sí me confundió bastante. Buenas noches, ¿cómo Bien, estás? Para ese tema tenemos las CIPAs. exacto. ¿Listo? Cada uno de sus tutores les va a hacer una CIPA y allí pues pueden llevar las dudas con respecto a cualquier ejercicio. Exacto, sí. Bueno, Entonces, muchas gracias. sí, bien. Todos los tutores van a programaron CIPAs, ¿no? Entonces, con esas CIPAs ahí ustedes pueden hablar personalizado con sus dudas. Por ejemplo, pueden hablar del ejercicio 1 y 2 y también del ejercicio 3, claro. Me aprovecho la oportunidad para recordarles que no hay que hacer el ejercicio 4, que es un videíto simplemente explicándonos, ahí siguiendo las indicaciones de la guía. Bien, entonces continuando con las intervenciones, José Alejandro. Bien, entonces José Alejandro, no sé, está teniendo problemas, entonces pasamos con... ok, José Alejandro ya bajó la mano. Entonces vamos a responder hasta Gerson. Entonces, el primero que tiene la mano levantada es John Nason. John Nason. Buenas noches, profe. Bueno. No, profe, digamos que concuerdo con el compañero anterior, muy buena explicación de su parte, pero sí tengo una duda con el último ejercicio. Pues ya yo sé que lo explicó hace un momento, pues todo lo sobre n barra, pero no entiendo por qué si 4y al cubo es constante, ¿por qué sí tendríamos que dejar 5y a la 4, que también sería otra constante, ¿cierto? Entonces, digamos que no se colocó 4y al cubo y sí 5y a la 4. Entonces, no me quedó como Bien. claro ese pedazo. Bien, 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 muy bien. Entonces, lo que sucede aquí es que, vamos a explicarlo así. La pregunta del compañero aquí es, bueno, esta derivada dio 0, pero esta derivada aquí no dio 0, 5y a la 4 no dio 0. Lo que sucede es que cuando uno tiene una función cualquiera, vamos a escribirla así. Yo te pregunto, y igual a 5. ¿Cuál es la derivada de y igual a la derivada de esto? Va a ser igual a 0, ¿cierto? Eso es 0, sí, es una constante de 0. Entonces, la derivada es 0. Ahora, si uno tiene 5, no, digamos 5 por x al cuadrado, o por seno de x, hagámoslo así. 5 por seno de x. La derivada de esto, como está aquí multiplicando, 5 simplemente se deja quieto y la derivada de seno es coseno. Fue exactamente lo mismo que pasó aquí. Esto es una constante multiplicando por alguien que depende de x. Ah, ok, ahora sí ya entiendo. Como está multiplicando a seno, entonces por eso se dejaba ahí quieta y 4y al cubo sí era 0, por lo que pues no está multiplicando con nada. Eso, es 5 ya a la cuadra. Exacto, este es 0 porque no está multiplicando, es una constante, igual que el 5 aquí. Ah, listo, Exacto. ya me quedó claro. Muchas gracias. Bien. Vamos a pasar aquí a las siguientes intervenciones. Entonces, Henry, y se prepara su live, y Néstor. Henry Fabián. Zulay. Buenas noches, tutor. Bueno, mi duda era la misma que comentó ahorita mi compañero. Me había quedado la duda de ese 4y al cubo, ¿sí?
Pero ya su merced, pues ahorita no supo aclararla y pues se le agradece. Y pues también lo felicito por la manera en que orienta el CIPAS. Excelente, excelente orientación y fácil de entender. Bien, gracias. Zulay. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Tutor, mi inquietud es cuando uno coloca las letras M y N, ¿M siempre va a corresponder a la primera ecuación? M siempre va a corresponder a la que va con X, a la que va con DX, a la que va con DX, y N siempre va a corresponder a la que va con DY. Ah, profe. Bueno, gracias. Vale. Bien. Néstor y Gerson, y bueno, entonces también apareció Víctor, y ahí responderemos hasta Víctor. Néstor Mauricio. Muy buenas noches para todos. Yo tenía exactamente la misma duda que los otros dos compañeros, pero a mí no me quedó claro, teniendo en cuenta que ambos factores tienen la Y. ¿Por qué uno sí se toma como una constante y el otro no? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué este se toma como constante y por qué este no? ¿Cierto? Correcto, sí, correcto. Bien, vamos a escribirlo por aquí. Entonces yo digo, voy a cambiar esos Y's por constante. Yo dije que eso era constante. Entonces, tenemos una función, no sé, una función f o una función para que ustedes no me confundan. Aquí g igual a una constante 1, más una constante 2 por seno de x. Derivemos esto con respecto a x. Entonces la derivada va a ser igual. La derivada de la constante 1, pues la derivada de este es 0, ¿cierto? Más, aquí hay un producto. Entonces, ¿se acuerdan que la derivada de una constante por una función es simplemente la constante por la derivada de la función? La derivada de seno es coseno de x, ¿cierto? Y en ese sentido, esa derivada dio C2 coseno de x. ¿Quién era C2? Pues era la constante que también la estamos considerando como constante. Sí, la estamos considerando como constante, solo que al derivarlo da exactamente eso. Da exactamente, se queda quieto, ¿cierto? Este se queda quieto. No sé si ahí ya queda un poco más claro. Ahora, sí, correcto, ahora sí me quedó claro. Perfecto, bien. Muy bien, Néstor. Ahora Gerson y Víctor, con Víctor terminamos. Gerson. Yes. Profe y todos, compañeros. Okay. Profe, Buenas noches. mi duda era la siguiente, la que usted acaba de contestar. Pues no había quedado también muy claro, pero pues con ese ejemplo sí ya aclaró las dudas. Profe, también felicitarlo, excelente CIPAS, y una sugerencia es, pues ya saben, me imagino que es de los tutores, que la grabación de la web, pues traten de subirla lo más pronto posible, pues a veces la suben muy tarde y siempre es un problemita. ¿Vale? Ok, pero gracias. En todo caso, no, con gusto. En todo caso, las grabaciones se está intentando subir casi que al día siguiente ya está, casi que hoy mismo, al día siguiente ya va a estar la grabación, va a estar ahí en el YouTube. Buenas noches. Gracias. Para el estudiante, yo las estoy subiendo los miércoles. Puedes revisarlas en el canal de YouTube, se publica en el canal, en el foro de noticias del curso y se te envía el mensaje. Todos los miércoles se ha hecho juiciosamente. ¿Listo? Bien, y para finalizar entonces, Víctor Velandia. Víctor Velandia. Bien, entonces creo que ya no hay más. ¿Cuál es el link de YouTube?
Ok, por ahí los habían compartido. En todo caso, bueno, aquí hay una última pregunta. El factor integrante se debe, para mi ejercicio 3, ¿siempre se debe desarrollar la parte de factor integrante o solamente lo que nos explicó del ejercicio 3? Es que tengo entendido que... El ejercicio 3 solamente es factor integrante cuando no es exacta. Perfecto. Okay. Solamente es factor integrante porque hicimos esto porque no fue exacta. Si fue exacta, entonces no hay que hacer el factor integrante. Ahí termina. Pero entonces, no hay que hacerlo. Si es exacta, entonces si es igual, entonces es igualito que hicimos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, esto dio igual, es exacta, y entonces hay que hacer lo que hicimos acá, y seguramente en ese ejercicio, entonces sí hay que hacer valor inicial igualito que el ejercicio 1. Todo este paso. Listo, muchas gracias. Bien. Con eso daremos por terminada la webconferencia. Entonces, muchas gracias a ustedes por la atención. Pararemos la grabación por aquí. Directora, si me ayudas con eso, o aquí yo la puedo